Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de unos billetes de la Primera Guerra Mundial emitidos en Bélgica durante la ocupación alemana que hubo entre 1914 y 1918. Esto lo hago porque he sacado una bonita serie de estos billetes en la casa de subastas Gadouri. Es una casa de subastas afincada en Mónaco que, en septiembre suele hacer una subasta así muy potente. Pero bueno, sirva como aperitivo, como entremés, una subasta pequeñita que ha hecho para el día 31 de agosto de 2023. Es una subasta donde hay 258 lotes de billetes, más unos 91 lotes de libros numismáticos, la mayoría de ellos en francés. Y entre los billetes hay bastante billete francés, italiano, hay también billetes belgas, unos billetes de Mónaco muy interesantes, mucho billete chino y luego algún billete de algún país por ahí suelto. Pero si os gusta el billete internacional, yo creo que haréis bien en echar un vistazo a esta subasta, que la verdad es que estando en Mónaco se puede comprar sin ningún tipo de problema de ninguna clase. Bueno, vamos con los billetes en sí. Lo que ocurrió fue que, como todos sabéis, los primeros compases de la Primera Guerra Mundial fue la anexión por parte de Alemania de Luxemburgo y de Bélgica. Básicamente Alemania pidió a Bélgica que dejase pasar el ejército. Bélgica, siendo un país neutral, dijo que no. Y entonces le dijo, mira, si no dejas pasar a mi ejército, te voy a invadir. Y dijo, pues invádeme. Y entonces, básicamente Alemania invadió Bélgica. Y entraron las tropas alemanas en Bélgica el 4 de agosto de 1914. En pocos días estaba la práctica totalidad del territorio belga totalmente controlado por los alemanes. Sí que hubo focos de resistencia, hubo batallas en ciertas ciudades, pero en pocos meses estaba totalmente Bélgica bajo dominio alemán. Así permaneció hasta el final de la Primera Guerra Mundial. En 1918, Bélgica volvió a ser un país, vamos a decirlo así, independiente. Aunque independiente a nivel formal siempre lo había sido. Lo único que entre 1914 y 1918 Bélgica estaba sometida a lo que llamaron el Gobierno General, que era un organismo de ocupación que estaba presidido por un general alemán. O sea que básicamente lo que es el gobierno, la política, la administración pública belga, básicamente estaba controlada totalmente por el ejército alemán. Bien. Una ocupación de una potencia extranjera generalmente provoca un caos monetario. Y esto también ocurrió en Bélgica. O sea, unos días antes de la invasión hubo lo que se llama una corrida bancaria. Porque todo el mundo que tenía billetes, que tenía acciones, que tenía bonos o deuda o lo que sea, intentó liquidarlo. Y tanto es así, que el 27 de julio de 1914, como esto no se podía dar solución a todo el mundo que venía, que todo el mundo que quería vender sus acciones, sus bonos, su todo, entonces cerraron las bolsas tanto de Bruselas como de Amberes. Aquí estamos hablando de una semana, ¿no? 8 días antes de la ocupación ya hubo un cierre de las bolsas porque, que todo el mundo se temía lo peor y temía que todos sus títulos de propiedad, todos sus billetes, o todos sus títulos de deuda, eso iba a ser papel mojado, ¿no? Entonces, lo que querían era a cualquier precio intentar cambiarlo por oro físico, o por plata, por dinero metálico, digamos, porque, de una forma u otra esto tendría un valor aunque vengan mal dadas, ¿no? Bien, eso fue un problema que fue, digamos, anterior a la ocupación alemana. Pero luego, ya una vez llegada la ocupación alemana, claro, los alemanes lo que querían era que Bélgica sufragase el coste de la guerra. Esto entraba bastante bien con la doctrina alemana. La idea esta de que los países que han sido invadidos son los que tienen que sufragar el coste de haberles invadido. Eso no tiene que sufragarlo el alemán de a pie, sino, en este caso, el belga. Una forma fácil de hacer sufragar esta deuda, deuda o supuesta deuda, es decir, que el Banco Nacional de Bélgica imprima más billetes, estos billetes van al ejército alemán, el ejército alemán puede hacer gasto en Bélgica y ya está. Claro, el tema está en que esto ya lo había previsto el gobierno belga. Entonces, en su retirada, por un lado se había llevado todo
el oro que había pues en el Banco Nacional de Bélgica, y por otro lado se había llevado también las maquinaria para imprimir billetes y las matrices y todo. Bueno, la maquinaria no lo sé, la verdad, pero me imagino que también se la llevasen. Pero lo que sí que se llevaron fueron las planchas, o sea que no se podía hacer un billete, nuevos billetes belgas, digamos, exactamente iguales a los anteriores. O bueno, siempre se podría conseguir falsificar esos billetes belgas, pero desde luego supondría un esfuerzo muy grande llegar a hacer exactamente la misma plancha. Y tampoco sería una cosa que se pudiese hacer de un día para otro. O sea, no es que digas, bueno, pues en la semana que viene ya tenemos una reproducción de las planchas iguales. No, o sea, los billetes están pensados para que no sean fácilmente reproducibles, aun incluso por un gobierno extranjero, ¿no? Porque si no, pues en cualquier momento de guerra, pues el enemigo se pondría a hacer fácilmente billetes del país que pretende, bueno, invadir o con el que pretende estar en guerra. Bueno. En cualquier caso, esto que hizo el gobierno belga en retirada, como digo, fue sacar el oro, llevarse las planchas y luego destruir tantos billetes como podían, o sea, destruir los billetes del Banco Nacional, billetes ya emitidos o billetes que estaban por emitir. Les pidieron a los directores de las distintas sucursales del Banco Nacional que los quemasen, o sea, que los destruyeran, sea como sea. Entonces, claro, esto hizo que el Banco Nacional se viese como una entidad totalmente incapaz de aumentar la masa monetaria del país. Es que no tenía medios para poder hacerlo. Y claro, aquí, bueno, pues siempre se puede decir, bueno, ya, pero a lo mejor los alemanes podrían intervenir de cierta forma, podrían cobrarse la deuda a base del saqueo a la entidad privada, o sea, simplemente llegar casa por casa y saquear a la gente. Bueno, pues no, ya para entonces había unos tratados internacionales, digamos que había unos convenios de cómo proceder en caso de guerra y eso se entendía que no se podía hacer. Otra cosa es que al final saqueos ocurriesen, ¿no? Pero ya no eran unos saqueos pues como los que habían ocurrido, yo que sé, en el siglo XVII o el siglo XVIII. O sea, no se podían hacer saqueos tan digamos, a lo bruto en el año 1914. Entonces, bueno, pues hay que hacer saqueos, digamos, un poco más civilinos, que supone, pues eso, controlar la administración pública y luego, bueno, pues eso, a base de las emisiones de moneda y demás, pues ahí es cuando vas saqueando la riqueza de un país, pero no directamente saqueando a casa por casa, digamos. Y bueno, pues aquí el problema era doble. O sea, por un lado, está el tema de que los alemanes querían, pues eso, saquear el país de Bélgica o financiar a su ejército, como lo queramos decir. Y en el otro lado es que no había monetario en Bélgica. Porque claro, la poca gente que tendría dinero en metal, en oro o en plata, lo guardaría todo lo que pudiera. Y luego los billetes que hubiese, bueno, pues tampoco es que se pudiesen fabricar más. Entonces, bueno, esto estaba generando muchos problemas económicos y también de descontento social. Y claro, aquí ocurrió, pues como después ocurriría en la Guerra Civil Española. O sea, al final la gente se puso a emitir sus propios billetes. Hubo en total 800 entidades que emitieron billetes y vales provisionales durante la Primera Guerra Mundial en Bélgica. 800. Vale que en España fueron muchos más, pero también es verdad que España es mucho más grande que Bélgica. Entonces, bueno, aquí tenemos que ocurrió este mismo efecto, ¿no? Tanto en Bélgica como en España. Y bueno, pues esto era una forma, digamos, de resolver la situación. Pero claro, de poco les valdría a los alemanes, porque así no puedes recuperar tu deuda. O sea, dices, bueno, este billete ¿qué pone? ¿Vale por un pan? ¿Sabes? O este billete son un franco en el municipio de no sé dónde, que lo ha firmado el alcalde, yo qué sé, o el concejal de turno, o un funcionario y tal. Pero eso que vale, ¿no? O sea, te vas al municipio de al lado, te vas al frente y con eso no haces absolutamente nada. Entonces, bueno, la gente, digamos, de manera espontánea había resuelto en parte el problema, pero digamos que para la administración pública, para los banqueros, para el ejército alemán, seguía habiendo este problema. Entonces, bueno, pues intentaron 1000 cábalas para intentar solventar la situación. Entre ellas, pues esto es una cosa que suena casi hasta chiste. O sea, se fueron a hablar con el gobierno belga en el exilio
Y le plantearon, diciendo, bueno, repatria el oro y repatria las matrices para hacer billetes, que nos vamos a portar bien, que esto va a ser bueno para el pueblo de Bélgica y no sé qué. Claro, le irían ahí pues con piel de cordero, pero obviamente el gobierno en el exilio dijo que no, vamos. Además, ese oro llevaba, desde 1914, llevaba en Londres. O sea, es decir, que ni siquiera lo tenía el propio gobierno, digamos, de manera física. El gobierno estaba en Francia, ¿no? Entonces, no, imposible. O sea, eso no se vio como viable. Otra solución que vieron, dijeron, bueno, pues ¿por qué no el Reichsbank, ¿no? El banco, lo que sería el Banco Nacional de Alemania, pues abre una sucursal en Bélgica y bueno, pues a partir de esta sucursal en Bélgica puede empezar a emitir billetes. Y claro, eso no tampoco sería una forma razonable porque, claro, la gente, sobre todo los banqueros y demás, lo iban a interpretar como una anexión de Bélgica por parte de Alemania. Y eso no lo querían. O sea, los belgas querían seguir siendo un país independiente, aunque ahora estuviesen, digamos, gobernados por un general alemán en última instancia, pero bueno, que fuese una entidad independiente de Alemania. Entonces, eso tampoco lo vieron. Introdujeron marcos alemanes en la economía belga y de hecho circularon bastante. Llegó a haber muchos marcos alemanes circulando en Bélgica. De hecho, llegó a haber más marcos alemanes que francos belgas, ¿no? Pero en un primer momento los belgas no querían saber de los francos alemanes y tampoco lo veían, claro, como un dinero extranjero. Tenían motivos políticos por los cuales no aceptaban esos marcos alemanes y además la tasa de cambio que les habían impuesto era muy alta. O sea, se cambiaba oficialmente al menos, un marco alemán por 1,25 francos belgas. Entonces no sabían muy bien qué hacer. Y al final, bueno, pues se les ocurrió juntarse a unos cuantos banqueros belgas y tiraron de una empresa que es una empresa muy antigua en Bélgica, que es la Société Générale de Belgique. Ya, perdonad mi francés, seguro que si alguien habla francés y ha dicho, pero madre mía lo que acaba de decir este hombre, vamos a llamarla Sociedad General de Bélgica, que sería su traducción al castellano. Y bueno, pues esta entidad privada que ya tenía muchísima trayectoria, la había fundado Leopoldo I, fijaros, o sea, sería una especie como, no sé, como el Banco de San Carlos en España, algo así, ¿no? O sea, digamos, una especie de entidad bancaria privada, pero con una función pública que luego fue a menos para dar paso al Banco Nacional de Bélgica. Pero bueno, pues la rescataron, dijeron, bueno, pues nos acordamos de ella y la idea es que esta entidad emitiese unos nuevos billetes sin contar ni con el oro belga, que está en Londres, ni tampoco con las planchas del Banco Nacional, que bueno, pues que no nos las dan, ¿no? El gobierno belga en el exilio no las dan. Y bueno, pues al gobierno belga en el exilio, de hecho, lo consultaron con ellos y parece pues que aceptaron esta idea. Dijeron, bueno, pues vosotros haced lo que os dé la gana, digo yo, ¿no? A mí, mientras no utilicéis el oro, pues tal. Entonces, claro, se pusieron a emitir billetes sin respaldo ninguno. Que por cierto, ya no solamente emitieron billetes, también emitieron sellos, ¿no? Porque con los sellos ocurrió exactamente lo mismo que con los billetes. Entonces, bueno, pues esta Sociedad General de Bélgica emitió distintos billetes, con valores de 1 franco, 2 francos, 5 francos, 20 francos, 100 francos y 1.000 francos. Todos ellos representan a Luisa María de Orleans, salvo dos valores, que son los de 20 francos y los de 1.000 francos. Estos representan a Rubens. Y bueno, pues salen ahora a subasta en todos estos valores en la subasta de Gadouri, como digo, para ese 31 de agosto de 2023. El que falta es el de 1.000 francos, porque este es muy, muy raro. Es muchísimo más raro el de 1.000 francos que todos los demás. Todos los demás, bueno, pues por unos cuantos cientos de euros cada uno nos podemos hacer con ellos. El de 1.000 francos, vete tú a encontrarlo. Pero bueno, pues es un cono monetario bastante curioso. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que al final la masa monetaria belga aumentó en gran cantidad. De hecho, fijaos, en 1914, o sea, al inicio de la guerra, había 1.218 millones de francos
belgas circulando. Mientras que en 1918 había 2.651 millones de francos belgas circulando. Es decir, que había más del doble de francos belgas circulando en 1918 que en 1914. Pero es que además todavía nos encontramos que había otros 4.000 millones de marcos alemanes circulando por Bélgica, aproximadamente, se estiman unos 4.000 millones, que al cambio de 1,25 serían otros 5 millones de francos belgas. Es decir, que la masa monetaria de 1914 a 1918 se multiplicó por 6,28. Bueno, esto es una auténtica barbaridad. Y claro, pues a nadie se le escapa que esto generaría una inflación muy grande, como efectivamente ocurrió. Se generó una inflación muy grande durante la guerra y también en la posguerra. De hecho, la estabilización monetaria fue uno de los grandes problemas que tuvo que sufrir Bélgica pues, una vez que finalizó la guerra. Y bueno, pues esto es un poquito la historia de estos billetes, la historia de este interesante cono monetario, que nos transporta a esta Primera Guerra Mundial, a la que, bueno, pues yo me imagino que todos conozcamos este frente occidental de la Primera Guerra Mundial por muchísimas películas que han aparecido hablándonos de este frente de trincheras. Bien, pues yo sin más me despido, no sin antes recomendaros que echéis un vistazo a esta subasta de billetes de Gadouri, porque bueno, es bastante interesante. Si os gusta el billete internacional, seguro que os llama la atención. Un saludo a todos y hasta pronto.